Buenas tardes, profesora y compañeros. Hoy les venimos a hablar sobre el equilibrio térmico o la ley cero de la termodinámica, junto a mi compañera María Fernanda Franklin y mi otra compañera Briseida Elena Méndez, y quien les habla, Orlando Steven Patarroyo González. Bueno, es importante mencionar que la primera y la segunda ley de la termodinámica fueron establecidas alrededor de 1850, gracias a los trabajos realizados por Sadi Carnot, Rudolf Clausius y William Thomson, mientras que a mediados del siglo XX, Ralph Lauer formula la ley cero de la termodinámica, que es el principio de la generalización del equilibrio térmico, cuando existe un contacto entre dos cuerpos, y dado de que esta ley no es deducible de las dos ya establecidas, es nombrada la ley cero, dado que este principio permite explicar mejor las leyes subsecuentes. Al considerar un sistema en el cual se encuentran dos o más cuerpos, cada uno con diferente temperatura, que al interactuar entre ellos produzca un cambio térmico hasta tal punto que el sistema se encuentre en un estado común, se dice que existe un equilibrio térmico. Es decir, al hablarse de un equilibrio, se refiere a un estado común entre los cuerpos del sistema, donde no se produzcan cambios que varíen con el tiempo. En otras palabras, dos cuerpos se encontrarán en equilibrio térmico solo cuando posean la misma temperatura. Por ejemplo, si se tienen dos cuerpos A y B que están en contactos entre sí, y a su vez un tercero que interactúa con los dos anteriores, se dice que los cuerpos A y B se encuentran en equilibrio térmico, y estos a su vez con el tercer cuerpo. Por consiguiente, todo el sistema está en equilibrio térmico y cumple con la ley cero de la termodinámica, que dice dos sistemas en equilibrio térmico con un tercero están en equilibrio térmico entre sí. La aplicación del concepto de equilibrio térmico es llamada termometría, que es la medición mediante el termómetro que funciona el contacto con dichos cuerpos a estudiar. El equilibrio térmico siempre ha sido de la mano con la escala de temperatura, ya que de esta manera, como se mencionaba antes, se registra el cambio de temperatura en los cuerpos estudiados a lo largo del tiempo. Esta técnica de medición se ha ido actualizando y llegó a ser como la que conocemos ahora. Tenemos como concepto importante la termometría, que es la aplicación del concepto de equilibrio térmico. Como su nombre lo dice, el instrumento de medición es el termómetro, que al contacto permite recopilar datos de temperatura. El equilibrio térmico siempre ha ido de la mano con la temperatura. Las escalas térmicas han sido fundamentales para el estudio de la temperatura y la termodinámica. Como podemos ver en la primera imagen, tenemos el avance a través del tiempo de las escalas termométricas, empezando con Galileo en el 1500, en el 1700 con Newton, Fahrenheit y Celsius, en el 1800 con Kelvin, y pues en el 1031 tenemos el planteamiento de la ley cero por parte de Fowler. En la imagen de la derecha pues tenemos las escalas más usadas a día de hoy. En cuanto a la definición oficial, se tiene que la ley cero de la termodinámica es un principio de generalización del equilibrio térmico entre cuerpos o sistemas termodinámicos. En él interviene como parámetro físico empírico la temperatura. Esta ley establece que si dos sistemas termodinámicos están cada uno en equilibrio térmico con un tercero, entonces están en equilibrio térmico entre sí. En consecuencia, el equilibrio térmico entre sistemas es una relación transitiva. Como vemos en la imagen, pues tenemos un cuerpo a temperatura muy alta y otro a temperatura muy baja. Cuando pues estos dos cuerpos se unen, vemos que entran en equilibrio térmico. En cuanto al marco teórico, la expresión de equilibrio térmico involucra el cálculo de la diferencia de temperaturas entre los dos cuerpos, por lo que debe determinarse la cantidad de calor que intervenga. Esto se determina empleando la fórmula Q es igual a M por CE por el cambio en T, en donde M será la masa del cuerpo, C es su calor específico expresado en calorías por gramo, y el cambio en T será la variación de temperatura. O sea, el cambio en T sería la temperatura final menos la temperatura inicial. Una vez calculado el calor para cada cuerpo, podremos compararlos a sabiendas de que el equilibrio térmico se da en la igualdad de las temperaturas entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Algunos ejemplos de equilibrio térmico en la vida cotidiana son cuando entramos en una habitación caliente y percibimos el calor del aire inmediatamente, pero a un margen de tiempo. Nuestro cuerpo intercambiará calor con el aire y entrará en equilibrio térmico con él, así que dejaremos de percibir la diferencia de temperatura.
Otro es si introducimos un recipiente de vidrio con agua fría dentro de uno mayor con agua hirviendo. El flujo de calor entre ambos enfriará el agua caliente y calentará la fría hasta alcanzar un nivel de equilibrio térmico intermedio. Y otro es los productos que tenemos en el congelador de nuestra cocina y se hallan en equilibrio térmico respecto del aire helado entre ellos, de modo que todos comparten la misma temperatura. Un ejercicio de ejemplo es el que se introduce un trozo de metal de 150 gramos de masa con 95 grados Celsius de temperatura a un recipiente que contiene medio litro de agua a temperatura de 18 grados Celsius. Después de un rato se alcanza el equilibrio térmico y la temperatura del agua y del metal es de 25 grados Celsius. Supongamos que el recipiente con el agua y el trozo de metal es un termo cerrado que no permite intercambio de calor con el medio ambiente. Obtener el calor específico del metal. Bueno, la solución para el ejercicio es que en primer lugar se calcula el calor absorbido por el agua. Entonces, la cantidad de calor del agua sería igual a la masa del agua por el calor específico por la variación de la temperatura. Entonces, en este caso, cantidad de calor sería igual a 500 gramos porque nos dicen que contiene medio litro de agua. Entonces, 500 gramos por una caloría sobre grados Celsius por la variación de la temperatura, que sería temperatura final menos temperatura inicial, 25 grados menos 18 grados Celsius, y esto sería igual a 3.500 calorías. Ese es el mismo calor cedido por el metal. Entonces, cantidad de calor del metal sería igual a 150 gramos por el calor específico por la variación de la temperatura, en este caso 25 grados Celsius menos 95 grados Celsius, y sería igual a menos 3.500 calorías. Entonces podemos obtener la capacidad calorífica del metal. La capacidad sería 3.500 calorías sobre 150 gramos por 70 grados Celsius, y esto sería igual a un tercio de calorías sobre grados Celsius. Algunos datos curiosos es que muchas veces pensamos que el termómetro nos da el registro de temperatura que tiene un cuerpo, cuando en realidad nos da la temperatura que tiene el mismo termómetro. Y otro sería el equilibrio térmico, que está relacionado con la experiencia de percibir sensaciones de frío y calor, si bien estas sensaciones son muy familiares al sujeto. En la conceptualización del equilibrio térmico emergen una serie de relaciones y conceptos vinculados que dan cuenta del mundo fenomenológico.